Este ejemplo nos pide obtener lo que es el voltaje V sub 0 en el resistor de un ohm, este que tenemos aquí, utilizando el teorema de superposición. Observen que tenemos tres fuentes, una fuente de tensión, una fuente de corriente y otra fuente de tensión. Vamos a empezar con la fuente de tensión de 5 volts y se van a pasivar las otras dos, es decir, esta de corriente de 70 mA se abre y la de 3 volts se de esta manera. Recordemos, lo que queremos es la tensión en el resistor de un ohm. El circuito que nos queda de esta manera indica que el resistor o resistores de 2 ohms están en paralelo con un ohm. Por lo tanto, vamos a sacar una resistencia equivalente para reducir el circuito, es decir, la resistencia equivalente prima con la fuente de 5 volts quedaría el paralelo de 2 ohms, 1 ohm y 2 ohms. Por lo tanto, vale 0.5 ohms. Toda esta resistencia, la equivalente sería esta que está aquí. Ahora bien, como un ohm está en paralelo con 2 ohms, o ambas resistencias de 2 ohms, por lo tanto, la tensión que hay en el resistor equivalente es la misma para estos tres resistores que forman la resistencia equivalente. Por lo tanto, al reducir el circuito, nos queda un circuito serie. Y de esta manera podemos obtener la tensión en el resistor equivalente, que sería la tensión en el resistor de un ohm. Observen que la corriente va en este sentido, de menos a más. Y la que se propone lleva este sentido, o se indica este sentido de más menos. Por lo tanto, al ser contrario, ¿sí?, al sentido que se propone, vamos a indicar que es negativo. Entonces, aplicando el divisor de corriente, perdón, el divisor de tensión, ¿sí?, sería 5 volts multiplicado por la resistencia equivalente, que es 0.5 ohms, entre la resistencia total, es decir, 3 más 0.5. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a menos 714 milivolts. La siguiente fuente que vamos a utilizar es la fuente de 70 miliamperes, esta que está aquí, y vamos a pasivar la de 5 volts, cortocircuito, y la de 3 volts, cortocircuito. Entonces, una vez que ya tenemos pasivadas ambas fuentes, vamos a utilizar la fuente de 70 miliamperes. Nos queda el circuito de esta manera. Observen que 3 ohms y 2 ohms quedan en paralelo, y 2 ohms y 1 ohm a la derecha quedan en paralelo. Donde queremos la tensión es en este resistor. Observen que la corriente, ¿sí?, va una parte hacia acá y otra parte hacia acá. Esta que va hacia la derecha se divide una hacia acá, hacia abajo, y otra hacia acá, en el resistor de 2 ohms. La que circula en el resistor de 1 ohm, el sentido es de menos a más, ¿ok? Por lo tanto, va a ser negativa. Ahora bien, vamos a obtener la corriente en el resistor de 1 ohm para posteriormente aplicar ley de Ohm para obtener lo que es el voltaje en el resistor de 1 ohm. Entonces, aplicamos el divisor de corriente, pero va a ser el divisor de corriente con la ecuación general, es decir, recuerden que sería la corriente de 70 miliamperes que se divide en 4 resistores, entonces sería 70 miliamperes por la resistencia total. Es decir, esos 4 resistores en paralelo, 3, 2, 1 y 2. Aquí está. Esta sería esa resistencia equivalente o total para este divisor de corriente. Entre la resistencia donde queremos saber la corriente, que sería el resistor de un ohm. Haciendo operaciones tenemos que es 30.1 miliamperes. Entonces ya tenemos la corriente y por lo tanto el valor de la resistencia multiplicamos por ley de Ohm, ¿sí?, y nos da que es menos 30.1 milivolts. Recuerden que el sentido negativo es porque va de menos a más. La corriente de acuerdo a la que está propuesta. Es contrario. Por último vamos con la fuente de 3 volts, esta que está aquí. Y pasivamos esta de 5 volts y abrimos esta de 70 miliamperes. El circuito nos queda de esta manera.
Entonces, con esta fuente de 3 volts, observamos que la corriente lleva este sentido. Y en este caso sí va de más a menos. Por lo tanto, el sentido ahí, el que se propone, es correcto. Vamos a reducir el resistor de 3, 2 y 1 ohms que están en paralelo para obtener un circuito equivalente conectado en estos puntos o en estos nodos, es decir, el resistor equivalente que se obtiene de aquí. Entonces sería 1 entre los inversos de 3, 2 y 1, y por lo tanto la resistencia equivalente sería 0.545 ohms conectada entre estos dos nodos. Ahora bien, al obtener la tensión en esa resistencia equivalente, es la misma tensión en 3, la misma tensión en 2 y la misma tensión en 1, que es la que queremos. Por lo tanto, aplicamos el divisor de tensión en este circuito, ¿sí? En el circuito equivalente que tenemos aquí, y sería 3 volts por la resistencia equivalente, que vale 0.545 ohms, entre la resistencia total, que sería 2 más 0.545. Por lo tanto, la tensión triprima con la fuente de 3 volts sería 0.642 volts. Hacemos la suma algebraica de las tres respuestas, ¿sí? Con la primera fuente, con la segunda y con la tercera. Y por lo tanto, la tensión en el resistor de un ohm es igual a menos 0.1021 o 102.1 milivolts.